atrás, qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos, de donde todo era un buen motivo para decir te quiero. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenido al cuarto capítulo de Historia de los 80. Yo, siendo muy pequeño, muy niño, crecí escuchando las historias de mi abuelo materno. Él era el capataz de un gigantesco fundo en la zona de Cachagua. Era tan grande el predio que él, para recorrerlo completo, tenía que partir una caravana a caballo, cargado con víveres y armado con escopeta. Él era una persona de carácter muy fuerte, con una potente voz de mando, y estaba a cargo de más de una veintena de peones. Formó una hermosa familia junto a mi abuela, donde tuvieron 11 hijos, y con una cantidad increíble de nietos. Pero había un solo nieto que él aún no conocía, y ese era yo. Y de eso se trata justamente esta historia, del encuentro que tuve con mi abuelo. Así que lo invito a ver el cuarto capítulo de Historia de los 80 con el título Mi abuelo. Esta historia se desarrolla en el verano de 1981. Yo, con 18 años, iba a viajar por primera vez a conocer a mi abuelo Carlos. Todo gracias a mi querida hermana María Eugenia, quien me compró los pasajes y además decidió acompañarme en este soñado viaje. Mi abuelo ya era una persona de edad y que vivía en un maravilloso lugar campestre llamado Laguna de Zapallá. Este viaje para mí resultaba doblemente emocionante porque yo no solo iba a conocer a mi abuelo, sino que era la primera vez que yo salía de la ciudad de Arica. Y partimos en ese viaje. Estuvimos más de 24 horas viajando en bus, muy cansados, y llegamos a un cruce que está más o menos a la altura de Aligua, donde tomamos un taxi y tomamos una ruta costera maravillosa, aconsejable para cualquiera, donde cruzamos los balnearios de Papudo, de Zapallar y de Cachagua, hasta llegar finalmente a un espejo de agua rodeado de casas, con cerros llenos de verde y de árboles maravillosos, que era Laguna de Zapallar. Cruzamos un puente, luego un pueblo completo, y casi al final, la última parcela y la más grande de todas, era la casa de los abuelos. Cuando me bajé, automáticamente quedé maravillado del lugar. Era bellísimo, lleno de árboles añosos, sembradíos, pastizales, animales, cerros verdosos, unas construcciones preciosas, unas casitas adentro. Yo realmente apenas llegué, me fasciné con el lugar. Además que en ese horario, que eran como las 5 de la tarde, estaba todo teñido de una tonalidad dorada que lo hacía mucho más bello a la vista. Bueno, entramos con mi hermana emocionado, ahí nos estaba esperando la abuela, con los tíos, con los primos, pero no logré ver en forma inmediata a mi abuelo, así que pregunté por él y lo empecé a ubicar dentro de la propiedad y lo encontré en una pequeña loma sentado en una banca que tenía realmente una vista privilegiada, no solo de la propiedad, sino además del valle. Y llegué emocionado y me senté al lado de él. Abuelito, ¿cómo estás? Soy Johnny, hijo de su hija Lidia. Yo sé que yo era el último nieto que todavía no conocía. Y qué alegría de verlo, abuelito. Bueno, el abuelito, cuando yo emocionado le hablaba, él lo único que hizo, me miró, giró levemente su cabeza, me miró y siguió mirando el horizonte nuevamente. No me contestó absolutamente nada. Yo no tenía la menor idea que mi abuelito hace muchos años, él se había como desconectado del mundo. Se había apagado, yo no hablaba con nadie, no tenía conversaciones con nadie, y normalmente durante casi todo el día se encontraba sentado en esa banca, mirando el horizonte, mirando la parcela, mirando el valle. Bueno, cuando me enteré de eso, me dio un poquito una sensación de decir, bueno, me hubiese gustado haber tenido una comunicación con él, haberme conectado, pero a mí no me importaba. La verdad que tenía tantas ganas de conocerlo, y para mí resultaba muy emocionante verlo, finalmente, físicamente, que no me importaba, que igual yo me sentaba todos los días al lado de él y le conversaba, y como le explicaba, de la misma manera él levemente me miraba nomás y no pasaba a mayores la comunicación que lográbamos entre los dos.
Bueno, pero de a poco me empecé a entusiasmar con otras cosas porque en esa parcela pasada de todo era un lugar realmente fascinante. Circulaba una gran cantidad de personas, de personajes. Me conocí a mis primos. Mi primo Daniel, un niño de 12 años que vendía al lado de la playa y tenía una mentalidad comercial impresionante para una persona tan joven. También estaba mi primo Carlos, quien ya tenía la misma edad mía, pero él ya trabaja en máquinas y de hecho me llevó una tarde y me permitió manejar un par de máquinas. Muy agradecido de eso de mi primo. También estaba mi tío Daniel, quien al lado de la propiedad había una pequeña laguna y él tenía un bote y a veces las tardes salíamos a pescar, pescábamos unos peces re pequeños, pero la aventura era igual de impresionante. También me encantaba subirme al cerro, a un cerro que estaba detrás de la propiedad, porque de ahí tenía una vista panorámica de todo el valle, incluso se veía hasta el mar. Al frente de la propiedad había una corrida de eucaliptos que durante quizás años fueron botando su hoja y formaron una cama de hojas secas maravillosa que yo iba para allá a veces en las tardes y me echaba para atrás y varias veces me quedé dormido ahí disfrutando de ese momento, además ese aroma maravilloso que tiene el eucalipto. Bueno, el abuelito normalmente lo veía a los horarios de comida o de cena. Por lo demás, la abuela cocinaba, pero maravilloso. Tenía una mano mágica mi abuelita, realmente mágica. Pero lo que más me encantaba de la abuela era cuando hacía los panes. Los pancitos amasados eran pero exquisitos. Ella lo preparaba una vez por semana. Y el día que preparaba y sacaba del horno esos panes, ese día comíamos a destajo todo. Pero conforme iban pasando los días, empezaban a racionalizarlo. Ya no entregaban tantos panes y llegaba un día que te tocaban 2 panes, pero yo era bueno para el pan en ese tiempo, así que empecé a buscar el escondite a la abuela y finalmente se lo descubrí y me metía sigilosamente cuando ella se descuidaba y le robaba varios pancitos, me lo escondía bajo la cama porque realmente era exquisito. Y así hasta la semana siguiente que volví a preparar nuevamente el juego. Bueno, como les explicaba, pasaban cosas muy lindas ahí. De hecho había una parte de la propiedad que el abuelo se lo cedían a una familia completa, gigante, de vendedores de dulce a la ligua. Ellos trabajaban todo el día, pero cuando llegaban en la noche, armaban un fogón y armaban una verdadera fiesta, tocaban guitarra, cantaban, contaban chistes, tomaban vino, y apenas me veían a mí, me invitaban en forma inmediata, y ahí terminaba compartiendo yo con ellos hasta tarde y tomando unos poquitos de vinito y comiendo dulce, pero una cantidad increíble de dulce. También cerca de la propiedad había, bueno, yo ahí quedé fascinado porque yo por lo menos nunca había disfrutado acá en Arica, en un lugar totalmente desértico, haber visto una cancha de pasto natural. Yo estaba loco. Era la emoción de estar jugando en una cancha de pasto que yo jamás en mi vida había vivido eso. Así que me escapaba de vez en cuando, siempre había algunos jóvenes chuteando. Así que la pasábamos genial en esa parte. Disfrutábamos muchísimo, muchísimo ir a jugar fútbol. Después de vez en cuando empezaron a llegar los primos Santiago que venían, estaban 2-3 días y ahí empecé a hacer otro tipo de actividad. Empezamos a ir a la playa, que es la playa maravillosa de Laguna de Zapallar, y para qué decirle de Maitencillo, realmente espectacular. También se instalaban unos juegos con ruedas Chicago y un montón de tiro al blanco, en fin, todas esas típicas entretenciones, y estaba totalmente casi todo el verano en esos juegos y se llenaba de gente, pero el lugar que más me fascinaba era una pista de patinaje. Yo no tenía idea que estaba esa pista y la descubrí y ahí se juntaban todos los jóvenes del lugar a escuchar música, a compartir y realmente fascinante. Yo les digo de verdad, yo estaba realmente emocionado y feliz viviendo esa instancia de campo. A mi abuelo lo veía de vez en cuando a la hora del almuerzo, en la cena, o a veces incluso iba y me sentaba un ratito con él en la banca, pero yo estaba maravillado y feliz de toda esa vida de campo. Y un día, estando en la pista de patinaje, conocí a 2 hermanas argentinas. Hicimos buenas migas y ellos me invitaron esa noche a ir a una fogata en la playa. Yo hasta ese minuto no había salido nunca de noche. Hice las preguntas ahí en la familia y todos me dijeron que no había ningún problema, que aquí no había delincuencia, no había nada, podía salir tranquilamente. Así que fui con muy poca expectativa. Fui a ver esa actividad, llego allá, llegué a la fogata y descubro que allí en la playa, en todo ese sector, estaba todo pasando, una cantidad de jóvenes por todos lados. Habían pubs, restaurantes, discotecas, realmente una locura.
De verdad era una locura. Y fiestas en las terrazas. Realmente un lugar fascinante. Y yo dije, wow, me estaba perdiendo todo esto y esto estaba pasando todos los días. De todo ese tipo de cosas, lo que más me encantó y lo que más me fascinó eran las discos. Resulta que las discotecas no podían construir un edificio porque solamente funcionaban en el verano. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? Acondicionaban un galpón, una bodega abandonada, y le ponían las luces de iluminación, más la música, discoteca. Y tú entras y ahí estaban las maderas viejas, algunas herramientas colgando, y la discoteca algunas incluso tenían piso de tierra. Y de verdad, por lo menos para mí, me resultaba totalmente fascinante. Me sucedió una cosa muy extraña en esa forma de compartir con tanto joven, que a todo el mundo les encantaba y les fascinaba y les sorprendía que yo viniera de Arica. Lo encontraban tremendamente exótico, encontraban que Arica era un lugar lejísimo, no podían creer que una persona de tan lejos haya venido hasta ahí. Y eso me generó muchas amistades, me generó abrir muchas puertas y lo más importante, muchas invitaciones gratis. En realidad, muchísimas. Y eso se lo tengo que agradecer a mi querida ciudad, que no sé por qué en ese minuto, en esa época, Arica resultaba tan fascinante para tantas personas. Bueno, yo llevaba mucho tiempo en ese carrete y producto de eso empecé a llegar tarde todos los días. 3, 4 de la mañana llegaba tarde, y lo bueno que la cabaña de visita estaba bien alejada de la casa principal. Era una cabaña grande que tenía como 7 camas. Yo me había adueñado de una de ellas y yo llegaba tarde, 3, 4 de la mañana, y ahí dormí hasta el día siguiente, hasta las 12 del día. Y así estuve más o menos como 15 días disfrutando como chancho. De hecho, en algún minuto me ofrecieron ir a conocer Santiago, y yo hace minutos tampoco conocía Santiago, pero dije, no, por favor, déjenme acá. Esto era lo más cercano a la felicidad, realmente era la perfección, era el sueño de cualquier joven lo que yo estaba viviendo. Y un día, en una cena, me quedo mirando a mi abuelo. Y no sé por qué, como que me sentí una sensación emotiva de recordar que mi abuelo había sido la motivación principal por la cual yo había viajado para allá. Lo miré un poquito con pena, en el sentido de que yo me había distraído tanto, haciendo tanta cosa, y me había descuidado un poquito de conectarme con él. Quizás en ese estado de emotividad que me encontraba, se me ocurrió decirle algo a mi abuelo, pero era por decirle algo, puede transmitir una palabra, ¿no? Le dije, abuelito, si usted necesita algo, solo pídamelo, yo le puedo ayudar. Terminó esa frase, el abuelo, que siempre está con la cabeza agachada tomando su sopa, levantó levemente la cabeza, me miró fijamente y luego siguió tomando su sopa. Y el tema quedó ahí, ¿no? Yo salí a carretear, la pasé espectacular nuevamente como siempre, llegué de madrugada, de haber sido como las 3 de la mañana, y de haber sido más o menos como entre las 5:30 y 6 de la mañana, siento que golpean violentamente la puerta de la cabaña, pero violentamente, varios golpes. El primero fue el primero que me despertó, y escucho un vozarrón en la oscuridad de la noche, pero realmente impresionante, que gritó, ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Levántate! Era mi abuelo. Mi abuelo me estaba levantando para ir a trabajar. Y en media hora más, así, me puse la ropa como pude y me tenían pasando el arado para cosechar la papa. Un caballo más flojo que la cresta, que al final la fuerza la hacía yo. Atrás iba la gente recogiendo las papas, que yo como soltaba la tierra y soltando las papas. Yo realmente no podía creer, man. Y pensaba así con la caña y súper cansado, decía, ¿en qué momento se me ocurrió abrir la boca? Pero desde ese día se acabaron las fiestas, los carretes, las jaranas, todo lo que significaba divertirse, se terminaba de frentón, porque de ese día mi abuelo todos los días me tenía un trabajo. Así que me transformé en un obrero de esa parcela de la noche a la mañana. Mi abuelo ya sea me mandaba a hacer hoyo, a cavar zanja, a arreglar cerca, a arreglar techo, a alimentar a los animales, a cargar sacos de harina, en fin.
todos los días había algo que hacer. Pero había un trabajo que finalmente para mí era el más desagradable de todo, que era ir a buscar agua al pozo. Cuando cuento esta parte de la historia, mucha gente cree que yo lo estoy inventando o le estoy agregando de más, pero les quiero decir de corazón que es la pura y santa verdad. Yo tenía que llevar 2 bidones de agua de 40 litros aproximadamente cada uno, 50 metros de distancia en una pequeña pendiente, en un carro que tenía las ruedas cuadradas. Tal cual están escuchando ustedes. Tenía las ruedas cuadradas. Mi primo, que era muy ingenioso, no tenía ruedas para ese carro, así que nos ocurrió mejor idea que agarrar 2 trozos de madera cuadrados y los forró con llanta de neumático. Mire, lo único que logró con eso es que se redondearon un poquito los bordes, pero las ruedas seguían siendo cuadradas. Eso implicaba que para poder moverlo había que hacer una gran fuerza para poder levantarlo, y finalmente cuando lograba hacer el giro caía violentamente y saltaba agua para todos lados. Así que ese recorrido de 50 metros era terriblemente tortuoso, terrible. Yo me hacía el valiente, me hacía el forzudo porque mi abuelo me estaba vigilando, pero finalmente llegaba totalmente molido, cansado y mojado completamente. Igual mi abuelo me lo reconocía y me felicitaba por esa pega. Para él, su felicidad más grande era que yo aparentemente me estaba convirtiendo en un hombre de campo. Y ese era su afán, su deseo que así fuera. En ese sentido me daba consejos y me trataba de orientar para que yo hiciera cada vez mejor mi trabajo. En las horas de almuerzo, que normalmente él siempre estaba silente y no opinaba nada, empezó a hablar constantemente, a contar de mi trabajo, a reírse cuando a veces que yo me había equivocado. En fin, me empezó a hacer de mi experiencia de trabajo algo que a él le entretenía y lo motivaba. Pero para mí resultaba totalmente lo contrario, porque yo, tipo 8 de la noche, después de la cena de la noche, yo llegaba a mi pieza, tiraba en la cama y quedaba totalmente rendido, agotado pero absolutamente, y el día siguiente se volvía a repetir la misma historia. Bueno, yo llevaba como 10 días más o menos con esto que para mí resultaba un drama, y yo dije, ya, tengo que escapar de acá. Ya mis vacaciones definitivamente se fueron a las pailas, así que tengo que tomar una decisión, porque tengo que escapar un poquito de mi abuelito, porque realmente no la estáis pasando bien ya, pues se me ha acabado toda la fiesta. Así que justo había llegado a Santiago mi hermano con mis padres y los llamé para allá con la excusa de que yo quería conocer Santiago para que me vinieran a buscar, o literalmente me vinieran a rescatar. Bueno, finalmente vinieron, estuvieron unos días y partimos, preparé mis cosas ya a partir del viaje. Nos despedimos de toda la familia que está ahí y en un minuto se me perdió el abuelito. Yo lo andaba buscando desesperado ya para despedirme de él y descubro que había regresado a la banca, que había vuelto a sentarse en la banca. Fui para allá, le dije, abuelito, me voy ya, el próximo año lo voy a venir a ver. Bueno, él nuevamente, al igual cuando yo llegué por primera vez, ni siquiera me miró. Yo lo único que noté, que miraba el horizonte con los ojos súper vidriosos, eso sí. Bueno, yo estaba muy apurado, así que vine y me despedí nomás, po. Me despedí del abuelito. Bueno, después llegamos a Santiago y luego de regreso a Arica. Cuando llegué a Arica, nuevamente me pasaba quejando, contaba esta historia y todo le decía que en qué minuto se me ocurrió hablar y hacerle ese comentario al abuelito, porque ahí prácticamente yo mismo había influido para que mis vacaciones se fueran a las pailas. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo diría semana incluso, fui reflexionando algo que se me estaba pasando por alto. Y me di cuenta que había cometido un gravísimo error y que me había farreado una oportunidad única en mi vida. Yo, sin quererlo, había despertado a mi abuelito de ese letargo eterno. Lo había regresado a su esencia, a lo que él siempre fue, un líder, un jefe, un capataz. Y me había transformado a mí en un aprendiz, en un peón. Y eso lo motivaba como ser humano a seguir adelante y activarse nuevamente con su esencia de ser humano. Yo dije, wow, cuando reaccioné de eso me di cuenta que mi mirada tan básica,
tan banal, tan superficial, de estar preocupado solamente de las fiestas, cuando yo podía irme disfrutar de esas fiestas en cualquier lugar, me estaba perdiendo esa oportunidad maravillosa. Así que lo único que dije, no, yo voy a regresar. Cueste lo que cueste, yo voy a regresar, porque yo quiero nuevamente reencontrarme con mi abuelo. Y no importa que tenga que ir a trabajar, no importa que tenga que estar cargando sacos o llevando ese terrible carro de ruedas cuadradas, no me importaba nada. Bueno, al año siguiente, el año 1982, lamentablemente ese viaje no lo pudimos concretar. Y recién lo pudimos lograr a fines del año 1983. Lamentablemente, un par de meses antes, mi abuelo falleció. Para mí fue un golpe terrible, un balde de agua fría, porque yo quería redimirme con mi abuelo, quería ir a reencontrarme con él y transmitirle mi entusiasmo y mis ganas de decirle que yo también quería ser parte de su vida, pero cuando recibí esa noticia fue terrible. El viaje ya estaba planificado, así que lo hicimos igual, yo con mi hermana Luz María y mi hermano Nego. Mire, Laguna de Zapallar es un lugar hermoso y siempre lo fue. Pero ese viaje en especial, yo veía todo gris. Realmente fue un viaje muy triste. En todo su recorrido y en su llegada. Lamentablemente, la muerte de mi abuelo ya produjo un montón de cambios. De hecho, mi abuela abandonó la parcela y se fue a vivir a una propiedad que quedaba más cerca del pueblo, junto con mi tía. Mis primos ya se habían ido. Y la propiedad había quedado semi abandonada con mi tío, que normalmente llegaba a dormir nomás. Yo apenas llegué y saludé a la abuelita y a los familiares. Yo lo único que quería urgentemente reencontrarme con ese lugar. Dejé todas mis cosas y partí en forma inmediata, ¿no? Tenía una ansiedad tremenda de llegar allá. Bueno, llegué finalmente al portón de entrada y olvídense, fue decepcionante. Una tristeza terrible que me invadió al ver ese lugar totalmente abandonado. La maleza se había adueñado gran parte de la propiedad, había un montón de árboles más pequeños que estaban secos, se habían caído algún par de construcciones, la cabaña grande de visita ya no existía. Caminé muy triste, en una desolación absoluta, por lo demás un silencio sepulcral que había en el lugar. Finalmente llegué hasta la banca de mi abuelo y me senté allí. Y al mirar la soledad de ese lugar, en ruinas como estaba, sentí un dolor, un arrepentimiento tan grande, pero tan grande, de no haber abrazado a mi abuelo en el momento que me despedí. De no haberle dicho todo lo que yo lo quería, todo lo que yo lo admiraba. Y allí, y no me da vergüenza decirlo, pero el momento me superó y me largué a llorar como un verdadero niño. Lloré, 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 lloré. Fue un momento muy fuerte, de verdad que fue muy fuerte. Y nunca pensé que un recuerdo tan antiguo, de hace más de 40 años, todavía lo tenía tan presente conmigo. Mi abuelo vivió más de 80 años y yo compartí con él así, un trocito pequeño de su vida, pero lo suficiente para atesorarlo y recordarlo por siempre. Sin duda, ese verano de 1981 cambió mi vida para siempre. Quiero dar las gracias por acompañarme a este larguísimo video de una vivencia tan personal, pero que seguramente le va a servir a mucho. Quiero dejarlo a continuación con un tema muy especial. Yo, cuando estaba en esa cabaña de visita, tenía una pequeña radio donde escuchaba música, y había una radio de Valparaíso que siempre programaba una canción. Por lo tanto, se transformó en la banda sonora de esas vivencias. Nunca supe el nombre de la canción, nunca supe quién era el artista, pero yo sentía que este era el tema perfecto para contar esta historia. Y me costó muchísimo encontrarla.
pero finalmente la encontré. Así que los dejo con este hermoso tema musical y con imágenes de ese maravilloso lugar que ojalá más de alguno tenga la oportunidad de conocerlo, que se llama Laguna de Zapallar. Lo espero para el próximo capítulo de Historia de los 80. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens. I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval. I am in love with you.